¿Cómo le va, Byron? Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, María Azucena. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. No vi quién era, pero buenas noches. Muy bien, ¿recuerdan hasta dónde nos quedamos la clase pasada? ¿Vimos algo de la dialéctica? Creo que vimos generalidades y los principios, ¿verdad? ¿Alguien me confirma o me...? Muy bien, vamos a repasar brevemente para poder fundamentar lo que sigue. Veíamos que la dialéctica es un método de la filosofía, es decir, es una forma de hacer filosofía que de hecho se le considera la filosofía en sí misma porque contempla todos los aristas de una realidad que se desee conocer. Por supuesto, cuando hablamos de realidad filosófica estamos hablando de realidades, no parceladas como la ciencia, sino en general. La dialéctica parte del principio de lo múltiple y unido que es la realidad. Es decir, es diversa, pero a la vez es una unidad, se nos unidad o nosotros dialécticamente interactuamos a partir de cierto orden que nuestra percepción nos aporta. La dialéctica también descubre que las leyes que gobiernan a la naturaleza son las mismas que gobiernan al pensamiento, puesto que el pensamiento es naturaleza, es parte de la naturaleza, está integrado dentro de la naturaleza. Los pensadores idealistas casi siempre separan. Kant hablaba del ser humano como un ser dual, un ser, por una parte biológico, animal, él le llamaba fenoménico, y por otra parte racional, eh, espiritual, eso le llamaba él nouménico. Pero la dialéctica concibe el fenómeno y el noumeno como una sola unidad y ambas parten como formando parte de la materia, que es la única realidad existente desde la perspectiva del materialismo dialéctico. Bueno, eh, la dialéctica descubre, o más que descubre, explica que para entender la realidad hay que entenderla por lo menos a partir de dos principios fundamentales. El primero es que si queremos conocer la realidad tenemos que entender que ésta está en permanente cambio. Es decir, cualquier conocimiento que hagamos así como congelado de la realidad está condenado a ser falso en poco tiempo, puesto que la realidad misma que conocimos hoy ya no va a ser la misma que mañana. Yo tengo aquí aún fotos de mis hijos, de mi esposa, de mis papás, y por supuesto cada uno en diferentes momentos. Y las fotos no es que me estén mintiendo, son las mismas personas, mis papás, por ejemplo, ahorita ahí están como de 40 y algo de años, ahorita tienen casi 80 y pocos. Entonces, lo cierto está en que la foto no miente porque ya no sean así mis papás, sino que la realidad misma es así de cambiante. Entonces, el principio del cambio y de entender que comprender y conocer la realidad es asumirla en su incesante cambio. También nos indica que es imposible detener el cambio. Podemos ralentizarlo, o sea, volverlo más lento, más pausado, o podemos acelerarlo. En el caso de una enfermedad, pues la aceleramos para que se nos quite. Y en el caso, qué sé yo, de la conservación de los alimentos, pues los metemos al refrigerador y con eso ralentizamos su descomposición. Pero tarde o temprano
se van a descomponer. Entonces, el principio del cambio incesante nos indica que no podemos detener el cambio, podemos influir. De hecho, el papel de la ciencia, de cualquier ciencia, es comprender su propia realidad para ver cómo se incide en ella, ya sea acelerando o retardando los cambios según la conveniencia de la humanidad. Em, Ahora bien, los cambios, y eso ya es propio de la dialéctica, porque el que cambia el mundo, eso pues es algo obvio, ¿verdad? Pero el por qué cambia, eso sí es una explicación muy de la dialéctica. Los filósofos dialécticos encontraron que al interior de cada realidad, independientemente de cuál sea esta, hay fuerzas que están en pugna. Y esas fuerzas, al estar en pugna, algo así como que en constante choque, producen la transformación. Entonces, el cambio ocurre porque la naturaleza misma de las cosas contiene dentro de sí fuerzas opuestas. Esto lo vamos a ver como la primera ley de la dialéctica. Pero esas fuerzas pueden ser internas. Por ejemplo, una semilla contiene potencialmente cambios que la van a transformar en una planta. Ahora bien, esos movimientos solo son posibles, o sea, el transformar una semilla en una planta solo es posible si hay otros movimientos externos, que la tierra esté abonada, que haya suficiente humedad, que no haya mucho frío ni mucho calor, que haya un clima adecuado para el desarrollo de esa planta. Por eso ustedes pueden ver que no todas las plantas crecen en todos lados. Hay unas para calor, otras para frío, unas para extremadamente frío, otras para extremadamente calor. Bueno, entonces el cambio interno solo es posible por el cambio externo y viceversa. Si regresamos al ejemplo de esa semillita de frijol que está en pantalla, nosotros podemos direccionar el cambio de manera que ese frijol se convierta en un delicioso bocado para mi desayuno de mañana. Y también cambiaría y sería parte de su naturaleza misma porque es su contenido proteico y mineral, pues hace bien a mi organismo. Entonces, igual los cambios internos, es decir, su constitución molecular, provoca que pueda ser consumida como un alimento o que pueda ser, ahí sí que el fruto del cual va a nacer una nueva planta. Entonces, el movimiento interno es aquel que corresponde a la naturaleza misma de las cosas. En este caso, a una semilla, pero puede ser también un vaso, puede ser un retrato, puede ser cualquier cosa. Todo, de hecho, todo, porque cuando se plantea una ley filosófica, se plantea una ley para que abarca toda la realidad. Igual, el cambio ocurre en nuestro cerebro. Es decir, no hay un solo momento en el que no ocurran cambios en nuestro intelecto. Que seamos conscientes o no, eso es otro asunto, pero de que estamos cambiando, estamos cambiando. Y entre más conscientes seamos del cambio, de los cambios que se están gestando en nuestro pensamiento, pues obviamente mejor vamos a poder direccionar ese cambio. Eh, yo les comento, por ejemplo, hubo un tiempo en donde yo vi que ya me estaba poniendo demasiado neurótico, entonces dije, no, algo me está pasando, reflexioné y dirigí mis acciones hacia otra forma más saludable de convivir. Y así nos puede pasar a todos. Entonces, algo estaba cambiando en mi cerebro que me estaba empujando a neurotizarme y algo cambió cuando me di cuenta y dirigí mi cambio hacia mis actitudes hacia otro lado. Entonces, nuestro cerebro, al igual que la realidad externa, está en cambio permanente. Y ese cambio obedece a la naturaleza misma de nuestro cerebro, es decir, a la constante interacción entre las ideas y a influencia externa. Eh, por ejemplo, el Che Guevara, un joven argentino, él era pues, de una familia acomodada, más o menos, estudió medicina, fue médico, pero se le ocurrió, se le antojó dentro de su pequeño burguesismo
recorrer Latinoamérica en una motocicleta. Bueno, en la motocicleta fue para Sudamérica, pero después ya se vino a Guatemala, por ejemplo, porque Guatemala en esos años era algo así como que la atracción mundial, estaba ocurriendo una revolución que al fin estaba dando un poco de justicia, de equidad, de modernidad. Y entonces viene el Che Guevara, jovencito, y quiere apoyar al movimiento revolucionario, al gobierno de Arbenz, etcétera. Y estando aquí, ¡ping!, cae la invasión gringa. Este, y entonces la realidad de ese choque tan fuerte de su idealismo, de querer apoyar y ver que un imperio del norte decide el destino de todos nuestros países, fue un cambio externo que dentro de su configuración ideológica provocó un rompimiento con su pensamiento pequeño burgués y lo transformó en un pensamiento revolucionario. De hecho, hay hasta el día del guerrillero heroico, porque él después fue a México, en México organizó junto con Fidel Castro y 12 más una inmersión en Cuba, y crearon una guerrilla, lo que entonces era una guerrilla, y construyeron un gobierno socialista, después viajó a Bolivia para continuar con el movimiento revolucionario hasta que lo mataron. Bueno, entonces el cambio interno de nuestro cerebro obedece a la naturaleza misma de nuestras ideas dinámicas, pero también estas son afectadas por los cambios externos. Entonces los cambios externos hacen que se acelere o que se ralentice los cambios que ya están en nuestra naturaleza humana. El otro de los principios que descubre la dialéctica es el de la concatenación universal. Primero, queremos entender la realidad, hay que entender que está en constante cambio. Segundo, queremos entender la realidad, hay que entender que está implicada en todo. Es decir, que todo está concatenado, que todo está relacionado entre sí, que no hay absolutamente una pieza de la realidad aislada. De manera que cuando ocurre un cambio en una pieza, tarde o temprano esta pieza va a impactar en la totalidad. Y al revés, cuando cambió algo en el sistema, tarde o temprano va a transformar cada uno de los elementos de ese sistema. A esto se le llama concatenación universal. Por ejemplo, yo espero que ustedes recuerden, bueno, casi ninguno de ustedes fue mi alumno el semestre pasado, creo yo, pero de quien haya sido alumno, leyeron el cuento del río de un trueno, espero yo, pues, en donde el protagonista, por miedo, porque se descontrola, pone un pie fuera de la alfombra que les habían diseñado y justamente ahí estaba una mariposa. Entonces, al apachar esa mariposa, estamos hablando de la prehistoria, de millones de años atrás, provocó un cambio, una concatenación de cambios que incluso llegaron a transformar la realidad completa de Estados Unidos en ese caso, porque de ahí llegaron, y el presidente y todo se cambió por una mariposa pisoteada por descuido. Con ese cuento, Ray Bradbury lo que intenta decirnos es que absolutamente todo está relacionado con el resto de cosas. Por eso es iluso pensar, qué sé yo, por esas frases y por eso son idealistas, porque no corresponden con la materialidad, con la realidad concreta. Esas frases idealistas de que si lo sueñas, lo logras. Por supuesto, habrá un fulano que pudo porque se dieron las condiciones, como vamos a ver en el capítulo 13. Pero la norma general es que no basta con soñar, hay que desarrollar muchos cambios porque todo está concatenado. Y al estar todo concatenado, pues un fenómeno aislado no va a cambiar si no cambia todos los fenómenos. Si no, tarde o temprano, ese cambio va a destruirse. A mí me gusta poner ejemplos siempre como este de la realidad para explicar estos temas tan abstractos, ¿verdad? Si nosotros queremos entender cuál es la causa de la desnutrición,
No nos vamos a ir a estudiar solo el fenómeno en sí mismo y a llevar un montón de alimentos para que se supere la desnutrición, porque a lo mejor se logra que se supere en ese pequeño fragmento de la población al cual estamos dirigiendo. Pero si no vemos toda la concatenación que está detrás de la desnutrición, pues de nada nos va a servir, porque vamos a resolver un problema inmediato, pero la desnutrición va a continuar, porque hay muchos otros factores que están concatenados, que están imbricados, que están relacionados íntimamente, que conllevan hacia la desnutrición. Por eso hay una relación constante entre pobreza, subdesarrollo y desnutrición, porque todo impacta tarde o temprano en un niño que está desnutrido. Y también por eso en los países desarrollados, los países con una economía planificada como Cuba, pues no hay desnutrición, porque todo el sistema, todas las relaciones están relacionadas de manera tal que no es posible, digamos, como lo vamos a ver en el capítulo 13, es, no es posible la existencia de la desnutrición, salvo pues espontaneidades que también se resuelven. Muy bien. La concatenación también, obviamente, se manifiesta en las ideas, porque las ideas son materia. Se habla de la concatenación universal de las ideas porque todo lo que tenemos en nuestro cerebro está en una constante interacción. Eh, Piensen en esto. Ustedes leen algo y como que se transforma todo en la mente, es decir, dice, ahora todo encaja, ¿verdad? No sé si han experimentado eso de que están tal vez leyendo un cuento y blum, de repente esa acción de un personaje al relacionarse con toda su historia de vida, la de ustedes, cuando están leyendo, impacta y de alguna manera transforma algo que estaba muy oculto dentro de su cerebro. Es porque ninguna idea llega nueva a nuestro cerebro y se queda como que aislada ahí, como que... No, cuando una idea llega, al entrar en interacción con el resto de nuestras ideas, la misma idea ya es distinta, porque está llegando a un sistema diferente. Qué sé yo, no sé si les pasa, si alguno de ustedes es maestro, lo sabrá bien. Uno como maestro, pues desde su perspectiva explica un tema, pero generalmente los alumnos tienen otro universo semántico en su cerebro y lo captan de una manera distinta. A veces, por eso nosotros los maestros siempre somos los que más aprendemos en un proceso de enseñanza, porque a veces algún alumno resulta con una pregunta que ¡pum!, de repente nos ilumina y nos dice, ¿cómo no se me había ocurrido esto para explicar de esta manera el tema? Entonces, pero ¿por qué les pongo estos ejemplos? Porque ninguna idea llega como que atomizada, atomizada se le dice cuando está aislada del resto, atomizada, y se queda ahí como sentadita a ver las otras ideas. Entra una idea y esa idea se transforma a sí misma cuando entra en interacción con el resto. Pero le ocurre lo mismo al resto. Nosotros estamos tranquilitos ahí con nuestras ideas y de repente nos llega una nueva y esta nueva idea transforma todas las anteriores. Eso es no solo cambio, sino también concatenación universal. Muy bien, no sé si hay alguna duda sobre esos dos principios. Les reitero y les resumo. A partir de estos dos principios, la dialéctica nos enseña a leer la realidad. Es decir, esos dos principios son como que la condición, la base, el terreno sobre el cual podemos establecer cualquier forma de conocimiento. De manera que ningún conocimiento va a ser sólido si no contempla estos dos principios, el principio del cambio y el principio de la concatenación. Muy bien, entonces, partiendo de estos principios, los filósofos dialécticos generan tres leyes, las leyes generales de la dialéctica se les llama. Estas son la ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley
salto de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos y la ley de la negación de la negación. A esta se le llama leyes generales porque son algo así como que las leyes que a su vez generan leyes. Es decir, una ciencia produce leyes y teorías. La física produce la ley de la gravitación universal. La biología produce la ley de que en la etapa evolutiva pervive quien tenga mejor capacidad de adaptación y así sucesivamente. Cada ciencia genera leyes particulares, pero todas estas leyes de alguna manera tienen como sombría, como paraguas, las tres leyes generales de la dialéctica. Es decir, estas leyes son como que la ley de las leyes. A partir de estas leyes se generan incluso las leyes jurídicas, por supuesto. Y estas consisten en lo siguiente. Primero, ley de la unidad y lucha de contrarios. Esta ley es la que explica por qué cambian las cosas. Ya más o menos les expliqué en su momento que una cosa, cualquiera que sea, cambia porque al interior de su propia esencia, de sí misma, contiene dos fuerzas que se están, que son opuestas, pero que coexisten, que no se pueden separar. La existencia de esas fuerzas, al estar en constante choque, provocan el cambio. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos ideas viejas e ideas nuevas, pero del choque entre las ideas viejas y de las ideas nuevas surgen nuevas formas de idea que a su vez van a convertirse en viejas y van a aceptar nuevas que van a chocar y van a generar nuevas y así hasta el infinito y más allá. Entonces, el cambio ocurre porque coexisten opuestos. Ustedes pueden ver, se produce energía en una batería cuando un alambre toca el polo negativo y el otro toca el polo positivo y plum, se enciende la bombilla. ¿Estamos? Pero el polo negativo y el polo positivo son solo dos opuestos que no pueden, es decir, no vamos a cortar la batería y decir, me voy a llevar lo negativo para allá y lo positivo para allá, porque ya no sería ni positivo ni negativo, ya simplemente no sería energía. Para que haya energía necesita que coexistan el polo negativo y el polo positivo. ¿Estamos? Entonces, igual pasa con absolutamente toda la realidad. Toda la realidad cambia porque al interior de esa realidad cambiante hay fuerzas opuestas. Y esas fuerzas opuestas pueden ser vitales o pueden ser no vitales, ¿verdad? Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en una arena en el desierto. Igual tiene al interior elementos, por ejemplo, atómicos, que la hacen propugnar, qué sé yo, por ejemplo, a más calor, más desintegración, a menor calor, más aglomeración. Bueno, ya son leyes de la física. Pero hay elementos que siempre están opuestos dentro de la realidad. Y esos elementos no solo son opuestos, sino que son presupuestos. Es decir, no se puede ver uno sin el otro, no puede existir uno sin el otro. Para que ustedes estén aquí enfrente de mí, se necesitó que dos polos opuestos, su papá y su mamá, hicieran travesuritas. Su papá y su mamá son opuestos, pero al juntarse producen una nueva realidad que son ustedes. ¿Estamos? Entonces, no podría pensarse, aunque haya métodos de concepción in vitro y todo eso, pero de todos modos no podría pensarse en la gestación de un nuevo ser humano si no se piensa en el opuesto masculino y femenino. De la oposición de lo femenino y lo masculino surge un nuevo ser. Y no puede, por aparte, solo lo femenino crear sus seres y solo lo masculino crear sus seres. No, tienen que juntarse. Esa es ley de la unidad y lucha de contrarios. Solo puede haber una realidad si de esa realidad contempla su opuesto. Les pongo ejemplos mucho más mundanos, más prosaicos. Ahorita ustedes y yo podemos decir que estamos lejos,
No sé dónde estén ustedes, pero imaginémonos que están dentro del país de Guatemala. O imaginemos que estamos dentro de la... Bueno, yo estoy en Misco. Ahora bien, yo les digo, estamos lejos porque estoy pensando en la próxima semana que vamos a estar cerca. Es decir, lo más que van a estar separados ustedes de mí va a ser unos 5 o 6 metros, ¿verdad? El tamaño del salón. Entonces, para una distancia, imagina unos 20 kilómetros, es lejos si se le compara con una distancia de 5 metros. Entonces, 5 metros es cerca y 20 kilómetros es lejos. Ahora cambiemos la comparación. Ustedes y yo estamos a 20 kilómetros, pero estamos mucho más cerca que lo que está, por ejemplo, el presidente Petro de Honduras, de Colombia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos 20 kilómetros son nada comparado con los, ¿qué? Como 2.000 kilómetros que hay de aquí a Colombia. Entonces, lo lejos es relativo y siempre condicionado por lo cerca. Es más, el martes en el salón, algunos van a estar lejos, los que estén en la esquina de allá opuesta a la puerta, esos van a estar lejos y los que estén en primera fila van a estar cerca. Ahí a la distancia de 5 metros se convierte en lejos y la distancia de 2 metros se convierte en cerca. Ahorita la distancia de 5 metros es cerca y la distancia de 20 kilómetros es lejos. De aquí a Colombia, la distancia de 20 kilómetros es cerca comparado con los 2.000 kilómetros, no sé cuánto sea, pero calculando 2.000 kilómetros, 2.000 kilómetros para Colombia. ¿Se entiende? Entonces, solo podemos entender qué es lejos si sabemos qué es cerca. Y no puede haber una forma de decir absolutamente esto es lejos, porque lo lejos necesariamente tiene que ver con lo cerca. Igual, lo alto con lo chaparro. Yo puedo ser ahorita un chaparro para ustedes, pero ustedes serán unos enanos para los japoneses. Entonces, lo alto, lo bajo, lo bueno, lo malo, etcétera, todo solo puede ser entendido por los opuestos, por la coexistencia de opuestos. Perdón que tengo que estar tomando mi jengibre porque si no, no aguanto hablar. Bueno, la segunda ley, ya con esta lo vamos a dejar por hoy, es la ley del salto de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Vamos a ver, ya vimos que todo cambia y que todo cambia porque hay una unidad y lucha de contrarios. Hasta ahí vamos con la primera ley de la dialéctica. Muy bien, pero no todos los cambios tienen la misma categoría. Hay cambios que son cuantitativos, es decir, que solo cambia la cantidad de algo, y cambios que son cualitativos, es decir, cambios que transforman una realidad en su opuesto. Por ejemplo, nosotros podemos pensar ahorita, ustedes están sentaditos ahí, bueno, no sé si están, porque como apagan sus cámaras, no puedo saber si están. Pero imaginémonos ingenuamente que ahí están los, ¿cuántos? 23. Bueno, ustedes pueden pensar, ahorita no ha cambiado nada en mí, pero les aseguro que muchas, cientos, no sé si miles de células se murieron en este lapso. Y también, según la juventud que ustedes tengan, pueden haber nacido muchas más células. Para nosotros los viejos van naciendo cada vez menos células, pero imperceptiblemente estamos cambiando. Ahora bien, ustedes, por ejemplo, Vilma Aguilar, se llamaba Vilma Aguilar antes de empezar la clase y se sigue llamando Vilma Aguilar y tiene un rostro que la identifica, tiene una voz, un timbre de voz que la identifica, etcétera. Entonces, Vilma, aunque le hayan muerto muchas células, sigue siendo Vilma. O aunque hayan nacido muchas células, sigue siendo Vilma. Eso significa que esas células o esos cambios que ella ha experimentado
son cambios cuantitativos, porque no han afectado su esencia, no han hecho que ella deje de ser Vilma. Pero vamos a quitar de ejemplo a Vilma para que no se me vaya a, a entrar en pánico. Por ejemplo, yo tengo 58 años ahorita. Tengo vida, estoy experimentando cambios, ahorita tengo un poco de gripe, etcétera. Conforme vayan acumulándose más cambios, va a haber un momento en donde un estornudo tal vez me mate. Y no es porque el estornudo sea mortal, sino porque ya mi condición de vida va a ser tan deficiente que un estornudo puede provocar un paro cardíaco y ese paro cardíaco me puede mandar a la cremación. Estamos entonces, ese cambio final que puede provocar un estornudo va a ser un cambio cualitativo. Porque yo, Carlos Velázquez, voy a dejar de ser yo, Carlos Velázquez, me voy a convertir en un montoncito de cenizas que mi esposa dice que me va a guardar por ahí. Entonces, recapitulando, Vilma ha experimentado cambios cuantitativos desde que entró a la clase y hasta este momento. Y son cambios cuantitativos porque ella sigue siendo Vilma. En cambio, yo dentro de espero unos 30 años, ya le ofrecí a mi esposa 30 años de estar con ella. No le ofrezco más porque ya más de 88 ya es avaricia. Bueno, dentro de unos 30 años doy el sopapo final y me muero y en ese momento ocurre un cambio cualitativo porque yo dejo de ser yo. Entonces, un cambio cuantitativo es aquel que cuando ocurre no transforma la esencia del objeto que cambia. Y un cambio cualitativo es aquel que cuando ocurre transforma la esencia del objeto que cambia. Bueno, dicho esto, la ley del salto de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos nos indica que un cambio cualitativo solo es posible si se acumula una serie infinita, constante, permanente, perenne de cambios cuantitativos. El cambio cualitativo solo es posible si han ocurrido previamente muchos cambios cuantitativos. De hecho, el último cambio cuantitativo es a la vez un cambio cualitativo. Por ejemplo, mi último estornudo, posiblemente, yo creo que más me voy a morir de un problema digestivo, pero imaginémonos que de un estornudo me muero, pues ese estornudo va a ser obviamente un cambio cuantitativo, porque ¿quién de nosotros no estornuda sin dejar de ser quien es? Pero en ese momento y dadas toda esa precariedad ya que tenga mi organismo, un cambio cuantitativo a su vez va a ser un cambio cualitativo, porque el estornudo me va a provocar la muerte, posiblemente. Estoy solo ilusionando. Yo esperaría morirme así en paz, que yo me duerma y al otro día cuando me levante ya estoy muerto. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Porque también lo cualitativo y lo cuantitativo, así como los opuestos, es no relativo en el sentido que subjetivamente se puede tomar una como otra, sino dependiente, dialécticamente dependiente. Les pongo este ejemplo. Le vamos a poner como nombre a este sujeto, le vamos a poner Juanita. ¿Estamos? Juanita es una niña que va experimentando cambios cuantitativos y se transforma en una bella adolescente. Esta adolescente sigue cambiando cuantitativamente y se convierte en una hermosa joven. Esta bella joven sigue transformándose, sigue experimentando cambios cuantitativos y se transforma en una seductora señora. La seductora señora, qué machista estoy, ¿va? Solo cosas relacionadas con el papel femenino asignado. Bueno, esta profesional, señora profesional, sigue experimentando cambios cuantitativos y se transforma en una experta profesional, en una señora ya muy madura. La señora muy madura sigue, se jubila porque ya es una ancianita. Todos estos cambios que experimentó
son cambios cuantitativos si se le considera como punto final el de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte va a ser la negación de la vida y todas estas etapas por las que pasó son etapas de vida. Vida se opone a muerte. Todo lo que es vivo, tarde o temprano va a morir. Entonces, la muerte va a ser el cambio cualitativo si se considera la vida de Juanita. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, la misma Juanita va a experimentar cambios cualitativos. Por ejemplo, cuando va a la primaria le van a decir, niña, venga para acá. Y ella va a llegar porque es una niña. Pero cuando entre a básicos le van a decir, jovencita, venga para acá. Y ella va a llegar porque dejó de ser niña y ahora es una jovencita. Eso significa que su ser esencial de niña palmó y se convirtió en una adolescente. Entonces, visto desde la perspectiva de su niñez, el pasar a ser adolescente va a constituir un cambio cualitativo. Lo que era niña deja de ser niña, o sea, ya es no niña, y al ser no niña, pues ahora puede ser adolescente, después joven, después adulta, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, lo que para toda la vida de Juanita eran cambios cuantitativos relacionados con su muerte, eh, pueden ser considerados como cambios cualitativos si se les considera desde otra perspectiva. Por ejemplo, esta adolescente, desde la perspectiva de la adolescencia, sufre un cambio cualitativo cuando se transforma en joven y así sucesivamente. ¿Estamos? Les voy a poner un ejemplo con ustedes. Digamos que ustedes ahorita están en esta etapa en sus estudios. Son unos, eh, mm, son estudiantes. Vaya. Ahorita ustedes, pues obviamente están viendo la cosa negra, ¿verdad? Porque pues están ya cerca los exámenes, algunos no llegaron a zona mínima en algunos cursos, es decir, están experimentando, pero emociones fuertes. Muy bien, y ustedes cuando ganen el curso de filosofía, que ojalá que sea así, pues van a sentir un cambio cualitativo, porque van a dejar de tener el miedo de perder y van a tener la alegría de haber ganado. ¿Estamos? Ahora bien, hagan como un close-up invertido, ¿verdad? Hagan una inversión panorámica. ¿Qué va a ser este pequeño cambio de ganar mi curso comparado con su esencia como futuros abogados? Pues obviamente el ganar mi curso va a ser un cambio cuantitativo. ¿Por qué? Porque ustedes siguen siendo estudiantes. Y cuando hagan el último cambio cuantitativo, que sería su examen de graduación, entonces van a experimentar un cambio cualitativo que van a dejar de ser estudiantes y se van a convertir en profesionales. ¿Estamos? Entonces, los cambios cuantitativos serían, por ejemplo, si es con relación a un curso, el asistir a las clases, el cumplir con las tareas, el estudiar para los exámenes, todos esos serían cambios cuantitativos si se toma como cualitativo el aprobar el curso. Pero el aprobar el curso puede ser un cambio cuantitativo si se le considera como aprobar todos los cursos y todos los exámenes que nos van a llevar a ser unos profesionales de las leyes. Entonces, los cambios cuantitativos pueden ser a la vez cualitativos si se les ve desde otra perspectiva. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por favor, Walter. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Con una consulta, digamos que desde la perspectiva dialéctica de la ley de la unidad de lucha de contrarios, usted estaba explicando de que pues todo tiene su contrapuesto, ¿verdad? Su contrario. Uh -huh.
si existe hombre, pues el contrapuesto sería la existencia de una mujer. Ujú. Entonces, no sé si nosotros podríamos decir que, digamos, desde esta perspectiva de la unidad y lucha de contrapuestos, no considera a una persona que se percibe a sí misma como una persona no binaria, por ejemplo. No, por supuesto, porque, y por eso les hablaba de la dialéctica de los opuestos como la dialéctica de los cambios. Eh, por ejemplo, se puede entender la binariedad por oposición a la no binariedad. Y dentro de la binariedad, hombre-mujer. Dentro de la no binariedad sería hombre-mujer o homosexual o lesbiana o todas las otras categorías. Entonces, lo que tenemos, y precisamente esa es la riqueza de la dialéctica, por eso entendemos muchas cosas. La gente, por decirle así, con un pensamiento muy restringido, va a pensar, ah, bueno, si es cierta la ley de la unidad de lucha de contrarios, quiere decir que solo hay hombre y mujer. Por supuesto, desde una perspectiva, solo hay hombre y mujer. Pero si ampliamos un poco, entonces veremos que hay formas de vivir la sexualidad. La forma binaria, hombre-mujer, y la forma no binaria, que sería hombre-hombre, hombre-mujer, etcétera. Y desde esa perspectiva, entonces uno ya dice, pues sí, yo no voy a excluir a otras personas solo porque no están encajadas dentro de este mi marco, porque este marco, pues es un marco ideológicamente construido que obviamente está dejando fuera a otros marcos que también tienen su legitimidad. Entonces, así podríamos concebir, y qué bueno que lo plantea, precisamente cualquier binariedad, ya digamos, dejemos de un lado el tema puramente de género, pero cualquier binariedad lo es en la medida eh, en que se le considera como sí mismos los opuestos. Pero si ampliamos el panorama, vamos a ver otros elementos. Yo les explicaba algo de esto cuando veíamos en lógica y les decía que un objeto puede ser considerado como sujeto, pero puede ser considerado como predicado según el lugar que ocupe, según la perspectiva desde la cual se les esté considerando. Entonces, cualquier realidad va a generar una binariedad, pero fuera de esa binariedad, le pongo un ejemplo, perro se opone a gato a partir de la binariedad animales domésticos. Pero no dejan de ser animales domésticos si los comparamos a perro y gato con león y tigre. Porque ahí hay otra binariedad. Y entonces se van integrando todas las binariedades, todos los opuestos. Lo que sí es cierto es que dentro de cada realidad, y por eso es dialéctica, son dos, siempre se considera y se presupone la existencia de dos realidades opuestas. Hasta ahí le dejaría la respuesta. Gracias, Ali. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, vamos a dejar el platillo más delicioso, que es la ley de la negación, para el próximo martes, allá en vivo, en directo y a todo color. Nos vemos entonces, vayan a comer algo porque se les mira que están hambrientos. Adivis parece que era triste, no sé si está triste en esa su foto, yo la veo algo compungida. Pasen bonita noche, tengan buen provecho, nos vemos el martes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Liz. Buenas noches. Ya, Liz, feliz noche.